Sí, ahí pude. Gracias. Sí, cuando quiera, Bueno, Agus. bien, yo soy Agustina Olaran, paciente de segundo año del Hospital Británico. Hoy voy a dar un ateneo sobre la evolución de nuestros casos con respecto a la histosíntesis de cadera en fracturas Garden 1 impactadas en valgo. Bien, como objetivos del Ateneo, vamos a hablar en un primer momento de anatomía, vamos a hablar un poco de epidemiología, de las fracturas Garden 1 impactadas en valgo propiamente dichas. Vamos a hablar un poco de factores pronósticos, de opciones terapéuticas y, por último, la experiencia que tenemos acá en el servicio con respecto a este tipo de fracturas. Bien, para hablar un poco de anatomía al principio, algo por ahí muy básico, marcamos las estructuras principales: cabeza de fémur, cuello de fémur, trocánter mayor, trocánter menor, el ligamento redondo y la arteria del ligamento redondo, y por último lo que sería la cápsula articular, que nos va a permitir después clasificar a las fracturas en lo que son intracapsulares y extracapsulares. Bien, en cuanto a la irrigación, tenemos que está principalmente la cabeza del fémur por diferentes arterias, entre las cuales está la arteria del ligamento redondo, que nos da parte de la irrigación. Es muy escasa, pero bueno, forma parte de lo que es la red vascular. Después tenemos la arteria circunfleja femoral medial, que es una rama de la arteria femoral profunda, que nos va a dar las ramas retinaculares, tanto posterosuperiores como posteroinferiores, siendo las posterosuperiores las predominantes en cuanto a la irrigación de la cabeza del fémur. Bien, en cuanto a epidemiología, tenemos este artículo que nos habla un poco de la epidemiología en Latinoamérica. Nos dice a grandes rasgos que es una patología frecuente, que tenemos una incidencia de 298 casos cada 100.000 habitantes mujeres y 118 casos cada 100.000 habitantes hombres, dándonos una relación 2.5 contra 1 respectivamente en ambos sexos. Y para centrarnos un poco más en lo que es Argentina, hablamos de este artículo que nos habla de la epidemiología de acá, un artículo publicado en el año 2019, en el cual nos dice que tenemos una incidencia de 264 casos cada 100.000 habitantes, teniendo una relación de 2.7 con respecto a 1 en mujeres versus hombres. Son pacientes que el 80% son mayores de 70 años, y las fracturas se vio que están asociadas en su mayoría a traumas de baja energía y que aparecen en pacientes, en este caso, en un 60% que presentaban marcha intradomicilio y asociados a múltiples comorbilidades también. Acá en los siguientes, bueno, en la tabla podemos ver las comorbilidades más prevalentes en el estudio: las cardiovasculares a la cabeza, endocrinológicas, entre las cuales está hipotiroidismo o diabetes, demencias, enfermedades renales y demás. Y en cuanto a la edad, vemos que un 80% de los casos se encuentran, digamos, en lo que son los pacientes mayores a 70 años, y el mecanismo lesional, por lejos también un 80% casi, asociado a baja energía. Bien, del total de las fracturas evaluadas en este estudio, es un estudio que evaluó, que se hizo evaluando 1.000 centros, entre los cuales se contabilizaron tanto casos de hospital privado como hospital público, y se contabilizó un total de 949 fracturas mediales según Garden, de las cuales un 46.8% correspondían, bueno, del total de las fracturas, un 46.8% eran fracturas mediales, y de este total de fracturas mediales, solo un 9% eran fracturas Garden 1, que es a lo que apunta nuestro trabajo puntualmente. Bien, para clasificarlas, nosotros en un primer momento, en 1923, Sir Astley Cooper nos ha clasificado a las fracturas de cadera en intracapsulares y extracapsulares. Es una clasificación que sí que sirvió por un tiempo, pero hubo varios intentos con el fin, digamos, de mejorarla. Ninguno fue efectivo hasta el 1949, que apareció Evans y clasificó a las fracturas extracapsulares o fracturas laterales en base a la integridad de la corteza posteromedial y a la integridad de la pared posterior lateral. Y posteriormente, en 1961, Garden lo que hizo fue clasificar a las intracapsulares en 4 tipos, que los vamos a ver ahora en una diapositiva posterior, en base a la integridad de la fractura,
a la corteza de las trabéculas óseas en cuanto entre la cabeza y el cuello femoral y en cuanto al desplazamiento que presentaba la fractura. Nosotros nos vamos a basar en estas últimas nombradas. Bien, acá según Garden tenemos los 4 tipos de fracturas. En las Garden 1 son fracturas incompletas, no desplazadas o impactadas en valgo. Las Garden tipo 2 son fracturas completas, no desplazadas. Las Garden tipo 3 son fracturas completas con un desplazamiento menor al 50%. Y las Garden tipo 4 son fracturas completas con un desplazamiento mayor al 50%. En las siguientes imágenes podemos ver con pacientes de nuestros servicios ejemplificados los diferentes tipos de fracturas Garden. Impactada en valgo, una completa que se llega a ver, quizá no sé si lo pueden ver desde ahí, desde una proyección en un televisor, pero se puede ver que se compromete la corteza medial, que el trazo de fractura es completo. Acá tenemos un desplazamiento menor al 50% y un desplazamiento mayor al 50% en las Garden tipo 4. Bien, ¿cómo llega este paciente a la guardia? ¿Cómo se presenta? Tenemos 2 tipos de paciente. El paciente que viene traído en ambulancia, que te refiere a un dolor inguinal, imposibilidad para la marcha, dolor a la movilización articular y que al examen físico también presenta un miembro inferior levemente rotado a externo. Es el típico paciente que llega a la ambulancia y no llega a la guardia en cualquier momento. Pero también tenemos este otro tipo de paciente, que es un paciente que viene caminando al consultorio, que te dice que le tiene dolor inguinal, que tiene dolor a la movilización articular en el examen físico. También te puede referir que tiene un dolor de rodilla, no un dolor de cadera, pero sí un dolor de rodilla, y que te refiere que presenta dificultad para mantenerse el pie o dificultad para marchar o te refiere que no puede hacerlo como él lo hacía antes y en el interrogatorio vos localizás o podés detectar que tiene un antecedente de traumatismo en algún momento, o hace una semana o hace un mes, pero que el antecedente del traumatismo en general está. Entonces son pacientes en los que vos prendés las antenas y empezás a buscar por ahí una fractura medial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos radiografías de frente, radiografías en proyección anteroposterior, es la principal proyección que nosotros usamos para hacer el diagnóstico y es en la que se basa Garden para hacer la clasificación de los diferentes tipos de fractura. Después tenemos las radiografías de perfil, que hoy en día, en el año 2021, se hizo esta publicación en la cual se evaluaba la necesidad versus no necesidad de pedir las radiografías en proyección de perfil en este tipo de pacientes. Y lo que se hizo es también recolectar 100 pacientes que habían llegado a la guardia en este centro. Es un artículo publicado por la Universidad de Córdoba en un periodo 2009 a 2013 en el cual se evaluó 3 especialistas o 3 expertos en el tema de ahí del servicio. Lo que hicieron fue evaluar en un principio la radiografía anteroposterior y posteriormente la radiografía anteroposterior asociada al perfil de las caderas. Y lo que se definió, lo que se pudo observar es que de las 100 fracturas, 5 de esas 100 fueron reclasificadas posteriormente a la segunda evaluación con el par radiológico. Entonces, si bien por ahí no nos cambia la conducta terapéutica, sí basándose en otras bibliografías y demás, se define que o se decide que sí es necesario pedir el par radiológico y que el frente no nos alcanza únicamente. Bien, tomografía. Nosotros acá en el servicio no usamos tanto, no la usamos directamente, nos basamos hacemos diagnóstico con radiología, pero tenemos estudios en los cuales se plantea la existencia o la realidad o el mito de la fractura Garden tipo 1, evaluando de forma prospectiva una serie de pacientes en los cuales se detectó una fractura de cadera medial. Lo que se hizo fue, en 2018, contabilizar las fracturas que llegaron al hospital en un periodo de 2008 a 2010. En ese periodo se contabilizaron 825 fracturas de cadera, de las cuales solo 17 fueron fracturas Garden 1, clasificadas como incompletas, no desplazadas o impactadas en valgo. A estas fracturas se les pidió una tomografía posterior para terminar de comprobar el trazo de fractura y lo que se comprobó es que el 100% de estas fracturas eran fracturas en realidad Garden 2, que eran fracturas completas, no fracturas incompletas. Entonces, bueno, nos planta, hay una duda a nosotros. Si bien también probablemente la conducta terapéutica no cambie,
la clasificación, digamos, de Garden 1 a Garden 2 cambiaría, y lo que nos deja un poco fuera de juego es esa la clasificación tipo Garden 1 incompleta. Lo que plantea es que quizá es un mito ese tipo de fracturas. Y bien, resonancia magnética, la realidad es que las fracturas Garden 1 impactadas en valgo, cuando están impactadas en valgo, que es por ahí a lo que nosotros, por ahí no, es a lo que nosotros apuntamos, nosotros no se ven en la proyección anteroposterior, no es necesario en general pedir una resonancia magnética. Bien, acá tenemos un estudio eh, en el cual, publicado en el año 2009, en el cual el doctor Palm con sus colaboradores lo que hace es desarrollar una medida de la angulación de la cabeza femoral a posterior en las fracturas mediales de cadera, para predecir en base a esta angulación la falla que puede llegar a tener el tratamiento posterior que se le haga. Se evalúan una serie de fracturas, un periodo comprendido entre 2002 y 2006. Se contabilizaron 113 pacientes, también con una edad media de 78 años. Bien, y asociados todos a traumatismos de baja energía. De estos 113 pacientes, se vio que 31 pacientes, o sea, el 27%, requirieron una segunda intervención, y que de estos pacientes, de estos 31 pacientes, 4 fueron a retiro material de osteosíntesis, mientras que 26 requirieron una segunda cirugía para realizar un reemplazo total de cadera o una hemiartroplastia. Bien, como particularidad en este estudio todos los pacientes se usaron 2 tornillos canulados dispuestos de forma paralela. Bien, ¿cómo se hizo la medición del ángulo de la caída posterior de la cabeza? Bien, se trazó una línea por lo que sería la columna media del cuello femoral, que sería esta línea de acá, bien, y otra circunferencia, y una línea, digamos, que marca la circunferencia de la cabeza, un círculo, perdón, que marca la circunferencia de la cabeza. Después del centro del círculo se traza una línea hasta la intersección entre la línea que marca la circunferencia de la cabeza y la línea que atraviesa la columna media del cuello femoral, y el ángulo que se forma, este ángulo alfa, es lo que nos dice el ángulo de inclinación posterior de la cabeza. En este estudio, que es en el que se pone a prueba básicamente esta medida, se vio que un ángulo posterior menor a 20 grados, que teníamos un número de 88 casos correspondiente, digamos, a ángulo posterior a menor a 20 grados, y un 25% y 25 pacientes, perdón, tenían un ángulo posterior mayor a 20 grados. De los 88 pacientes que presentaban un ángulo posterior menor a 20 grados, 12 fallaron, fueron a una segunda cirugía, y de los 25 que presentaban un ángulo mayor a 20 grados, 14 fueron a una segunda cirugía, marcando claramente, digamos, que el ángulo posterior mayor a 20 grados se asocia a una falla en el tratamiento o a un mayor índice de falla con el tratamiento con canulados. Bien, en este siguiente estudio también lo que hace es evaluar el tratamiento de las fracturas Garden 1 y Garden 2 con osteosíntesis con canulados, pero en este caso lo que hace es usar 3 tornillos canulados, y también como objetivo primario se busca ver cuántos pacientes del total progresaron a una segunda cirugía. Fue un estudio realizado 2013, en un periodo 2013 a 2016, se contabilizaron 114 pacientes en total, de los cuales también se vio que la mayor parte presentaban una edad mayor a 70 años, mayor a 80 años en realidad, que la mayor parte eran femeninas. De la clasificación de Garden tenemos que del total 90 pacientes son clasificados como Garden 1, 24 como Garden 2, y que en cuanto a la angulación posterior de la cabeza del fémur, tenemos que la mayoría tiene una angulación posterior menor a 20 grados, mientras que un 94%, mientras que un 6% presenta una angulación posterior mayor a 20 grados. Bien, entonces tenemos que este artículo se basa en la osteosíntesis con configuración, con el uso de 3 tornillos, con configuración de triángulo vértice invertido. De las 14 cirugías,
tuvimos que requirió una cirugía posterior por un lado de hematoma, una fue miartroplastía, no está seguro bien el mecanismo de falla, sino que porque el paciente había presentado una caída durante el seguimiento. 3 requirieron un retiro de material de osteosíntesis y 4 fueron a un reemplazo total de cadera. Y la mortalidad postoperatoria a los 5 años se comprobó que era de un 42%. Bien, ¿en qué queda este estudio? En que el ángulo posterior mayor a 20 grados, de los 6 casos, 2 requirieron reintervenciones, dándonos un 33% aproximadamente, y del ángulo posterior menor a 20 grados, que eran 100 casos, 7 únicamente requirieron reintervenciones. Entonces, volvemos a hablar de lo mismo, de que el ángulo posterior mayor a 20 grados se asocia es un factor pronóstico de falla. En este caso tuvimos pacientes similares, pero número de pacientes similares, pero la diferencia entre el estudio previo y este es que este presentó una configuración distinta en cuanto a la osteosíntesis. Bien, en el siguiente estudio lo que se trata de ver es la posibilidad de hacer un tratamiento conservador en pacientes añosos y comórbidos. Se estudian 55 pacientes en Corea en un periodo de 2006 a 2019, mayores a 65 años, con fracturas de caderas asociadas a traumatismos de baja energía, comórbidos y a los cuales se le hizo un seguimiento de 6 meses. ¿En qué se basa este tratamiento conservador que plantean? En una movilidad articular en cama, en el uso de silla de ruedas, en el uso de andador sin carga a partir de las 4 semanas y con carga progresiva en el miembro fracturado según seguimiento radiológico posterior a las 4 semanas. Bien, ¿qué se tomó como criterio de falla? Como para decir, bueno, esto no funciona. Tener un desplazamiento de la corteza medial mayor a 10 milímetros, tanto a medial como a lateral, una mayor angulación del valgo, una mayor inclinación posterior de la cabeza y que los pacientes presenten 3 meses sin cambios radiológicos en cuanto a la consolidación. En este estudio, acá en estas imágenes podemos ver el desplazamiento de la corteza medial, tanto a lateral como a medial, mayor a 10 milímetros, predictor de falla, una angulación posterior, que esta medición fue descrita por Shin y colaboradores, en la cual se traza una línea por el eje longitudinal del fémur y otra línea que pase por el centro de la cabeza femoral y por el centro de la fobia, y el ángulo que nos da es el ángulo del valgo, en el cual nos dice que entre la radiografía preoperatoria y la radiografía de seguimiento, una mayor angulación de este valgo nos haría predicción de falla también del tratamiento conservador. Y la inclinación posterior hablada previamente. Bien, entonces tenemos que de los 55 casos, 15 fallaron, la mayor parte, 13 de estos 15, o sea un 86,7%, fueron femeninos, y que entre las comorbilidades, como dije previamente, eran pacientes comórbidos, en los cuales se trata de plantear el tratamiento conservador para no someternos a una cirugía. Se vio que de las comorbilidades, la que mayormente está asociada a una falla en el tratamiento es la enfermedad renal crónica. Y bueno, la mayor angulación del valgo, la mayor inclinación a posterior de la cabeza femoral y la angulación posterior. Entonces, ¿tenemos tratamiento conservador como posibilidad de tratamiento? Sí, nos conviene, es una duda. Osteosíntesis, 2 tornillos, 3 tornillos. Estos son casos publicados, son pacientes operados por nuestros servicios. Acá tenemos una fractura Gardner 1 impactada en valgo, en la cual se utilizaron 2 canulados. Operada en 2019 con buena evolución a la fecha, 3 tornillos, también una Gardner 1 impactada en valgo, en la cual se decidió colocar 3 tornillos, también operada en 2019 con buena evolución a la fecha. Y para finalizar, los números que nosotros presentamos en el servicio, en un periodo comprendido entre 2017 y 2021, lo que tuvimos fue un número total de fracturas de cadera de 419, de las cuales las mediales fueron 232 y las laterales 187. De estas laterales, a osteosíntesis fueron 98 casos y a prótesis 89, mientras que de las mediales, a osteosíntesis fueron 43 y a prótesis 189.
De estas 143 que fueron osteosíntesis, Garden 1 eran 23 casos únicamente. Bien, del total de los pacientes, la mayor parte, un 95,6% eran mujeres, un 4,1% eran hombres, la edad media también rondaba los 80 años, el 100% fueron traumatismos de baja energía y como comorbilidad prevalente o predominante en nuestro ambiente o entre nuestros pacientes está la cardiovascular a la cabeza. Bien, de los 23 pacientes, 21 pacientes fueron tratados con 2 tornillos canulados y 2 pacientes fueron tratados con 3 tornillos canulados, y en cuanto a las complicaciones y a la evaluación de los mismos, se dio que ninguno de estos 23 pacientes, a lo que va de la cirugía, presentaron ni necrosis ósea vascular ni pseudoartrosis. Solo uno presentó una falla en la reducción, por lo cual progresó un reemplazo total de cadera izquierda en este caso. En cuanto a la mortalidad, la mortalidad, 2 pacientes en un periodo posterior, menor a 2 años, murieron, constituyendo un 8,7%. Acá vemos como caso de ejemplo el único caso de falla que tuvimos en el servicio, de una paciente femenina de 80 años, comórbida, como comorbilidades tenía hipertensión, arritmia y antecedentes de cáncer de mama. Había presentado una caída desde propia altura, con dolor asociado a impotencia funcional del miembro. Se comprobó por medio de radiografía la fractura Gardner 1 impactada en valgo. Se hizo una osteosíntesis con 2 canulados, pero 2 meses posterior a esto presentó una falla en la reducción, por lo cual progresó a un tratamiento con reemplazo, a una cirugía con reemplazo total de cadera izquierda. Se puso una doble movilidad. Bien, entonces en nuestro hospital tenemos que la osteosíntesis, obviamente se hace osteosíntesis, pero que se prefiere hacer uso de 2 tornillos canulados y no 3, que nuestros pacientes, el 100% presenta trauma de baja energía, la mayor parte son mujeres, una media de 80 años, comorbilidad predominante cardiovascular. Del total de los pacientes, solo un 4,3% progresaron a una segunda cirugía y el 8,7% fueron decesos. En cuanto a las conclusiones del trabajo, tenemos que el tratamiento de elección es la osteosíntesis, de eso no hay dudas, que la configuración en triángulo de vértice invertido mostró mejores resultados en la bibliografía, que faltan estudios con respecto sobre todo, digamos, al uso de 2 tornillos canulados y no 3. La bibliografía, la verdad que no abunda. El tratamiento conservador en determinadas circunstancias está bueno, sí nos conviene, y habría que replanteárselo por el tema de la parte económica que conlleva tener un paciente por ahí 4 semanas internados mínimamente, y las complicaciones que pueden tener, dado que son pacientes añosos y están postrados durante 4 semanas mínimo. También tenemos que la mortalidad elevada, que es sabido que la mortalidad en las fracturas de cara en general es elevada dentro del primer año, siendo un 30%, y que la incidencia de las fracturas va a un aumento actualmente. Y bien, bibliografía. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Agustina.